En otro dato, amigos, les comentamos que Malur Research publicó nuevamente una tercera encuesta postelectoral. Y aquí también, amigos, se muestra, según como dice aquí Rafael Correa. Atención, señores de la OEA, Unión Europea y observadores internacionales. Tercera encuesta postelectoral que demuestra el megafraude del día domingo 13 de abril. Esta nos da un empate técnico muy lejos de los 11 puntos de diferencia que sacó Noboa. Por si acaso, las encuestas postelectorales normalmente tienen sesgo hacia el ganador por aquello del triunfalismo. Nuevamente se demuestra que el resultado electoral es imposible si el CNE se opone a revisar las urnas. Sabemos que es cómplice del megafraude, manifiesta aquí, amigos, Rafael Correa. Esto ante esta encuesta que presentara Malur Research, como ustedes ven en imágenes, sobre una encuesta postelectoral. Aquí, según la ficha técnica, amigos, se realizó del 16 al 19 de abril. La metodología fue Computer System Web, mediante internet, mediante un link que conecta al cuestionario y que no puede ser utilizado con la misma persona dos veces. El tamaño de las muestras fueron de 13.500 personas. El margen de error para esta encuesta es del más menos 1%, con nivel de confianza del 95%. La cobertura geográfica se cubrieron 24 provincias del Ecuador. Los participantes fueron seleccionados a través de pautas de redes sociales, dice aquí. En ponderación, en la estratificación y ponderación posterior para cada segmento generacional, geográfico, clase social y género. Y así, amigos. Bueno, vamos a ir directamente a ver, amigos, como ustedes pueden ver ahí. Esa es la encuesta, la tercera, entonces, amigos, que muestra aquí Omar Maluk, donde manifiesta encuesta post elección presidencial, segunda vuelta. Mejor dicho, esta es la tercera de otras, no de la misma encuestadora de Maluk Research, sino, como ustedes saben, ya dos encuestadoras anteriormente durante esta semana mostraron las cifras que dan también da también la victoria a Luisa González. Bueno, y ahora esta es la que faltaba, digámoslo así, en cierta forma la de Malur Research. Ok, ¿por quién votó usted? Fue la pregunta. Luisa González dice, aquí tiene un 49,52% y Daniel Noboa tiene un 50,48%. Dice aquí en la situación. Empate técnico para un error de estimado del 1,95% de intervalo de confianza de votos válidos. Según aquí Noboa, como ustedes ven en la imagen, Luisa González en votos totales tendría un 46,02% y Daniel Noboa tendría un 46,91%. Así sea, por un mínimo margen le estaría dando, amigos, la ventaja a Luisa González. Perdón, a Daniel Noboa. Pero no con esos son 11 puntos tan claros y tan fuertes, amigos, que nota, o sea, de que hay algo raro ahí, ¿no? Porque, ¿cómo así? O sea, tanto puntaje, ¿de dónde se sacaron tantos puntos? Ok. Empate técnico para error, dice aquí, de estimación del 1% y 95% de intervalo de confianza. Votos válidos, entonces termina con 50,48% y Daniel Noboa Luisa González con 49,52%. Mostrando así que, a pesar de que aquí también Luisa González no tiene la ventaja, pero no es, amigos, así como lo están sacando con 11 puntos, una forma que te deja pensando, oye, ¿cómo así? O sea, una diferencia pero tan, digámoslo así, grotesca, como dijeron en el día de las elecciones. Interesante, amigos. Bueno, pero ¿ustedes qué opinan? Continuamos con más información. Y en unas declaraciones, amigos, que también diera Diego Borja, manifestó el gobierno se van consolidando como un gobierno ilegítimo y autoritario. Recordemos que en esta semana Diego Borja fue detenido en el aeropuerto, casi lo arrestan. Claro, o sea, al parecer pudo librarse y escapar a último minuto. Tan solo, ¿y cuál fue su delito? Dice él, haber sido candidato también para la vicepresidencia en las últimas elecciones. Diego Borja, candidato a presidente, nuevamente el gobierno Noboa se está consolidando como un gobierno ilegítimo y autoritario. Escuchamos sus declaraciones. Queridos compañeros, queridas compañeras, gracias por todos sus mensajes de solidaridad, de cariño,
de compromiso conmigo en particular y con este proyecto político que a todos nos une. La lucha continúa, este es un hecho. El gobierno de Noboa se va configurando como un gobierno ilegítimo y autoritario. Ilegítimo porque durante todo el proceso eleccionario violó la norma democrática y la norma electoral, jamás pidió licencia, nunca atendió a los requerimientos de la justicia electoral. Por el contrario, la burló, superó el gasto electoral utilizando recursos del Estado, compró conciencias o intentó comprarla con el uso de bonos y la repartición de dineros públicos. Nombró una vicepresidenta por decreto, desconoció a su legítima vicepresidenta y por último nombró bajo decreto un estado, o expidió bajo decreto un estado de excepción en vísperas de las elecciones, conculcando derechos mínimos como la inviolabilidad del domicilio, de la correspondencia, etc. Es decir, un gobierno ilegítimo, un proceso electoral ilegítimo, que al final deja bastantes dudas sobre si es verdad o no la votación que alcanzó el 13 de abril. Yo, como especialista en estadística y en números, les puedo decir que no existe correspondencia entre lo que decían las encuestas y los tracking electorales y el resultado del 13 de abril. No existió ningún shock que hubiera cambiado la tendencia en la que el binomio Luisa González-Diego Borja tenía entre 2 y 2.9 puntos por encima de Noboa. No hubo nada extraordinario como para que de la noche a la mañana se produzca una modificación tan dramática de la intención del voto. Seguramente las encuestas postelectorales que están por salir nos mostrarán cuál efectivamente fueron las tendencias posteriores. En las encuestas post-mortem que se denominan, suele normalmente aparecer el resultado de encuesta similar al de votación. Y eso lo veremos. Si esto es así, pues podría corroborarse el que fue un proceso electoral limpio. Si esto no es así, las dudas sobre la transparencia y legitimidad del mismo día de las votaciones continuarán. Pero más allá de los resultados de las encuestas, los análisis estadísticos, acá lo que tenemos es un gobierno ilegítimo y autoritario que desde el inicio violó la Constitución y la ley, y con esas condiciones de violación de Constitución y de ley ganó las elecciones. Ante esta situación, nuestra postura es de oposición política al autoritarismo, al saqueo de los recursos naturales y del país, a la corrupción rampante, al uso ilegítimo del poder para beneficio personal y de su familia. Ahora, la asambleísta electa, madre del candidato incluso, amenaza a quienes nos pronunciemos en contra de este tipo de prácticas con hacer uso de esa justicia amañada y manipulada por él para perseguirlos. Pero incluso sin justicia, sin fórmula de juicio, sin ningún proceso en contra, nos ha venido persiguiendo, como ya salió a la luz, a dirigentes de la Revolución Ciudadana, a mí en particular. El día de ayer hubo el intento en la oficina migratoria de Rumichaca de detenerme arbitrariamente. Evidentemente yo no lo permití. La persona de migración junto con la policía salió de la oficina de migración con la clara intención de arrestarme ilegalmente, lo cual no lo permití, y en defensa de mi libertad y mi derecho no les di esa posibilidad. Ahora hay una manipulación mediática, dejémosles que suban, nosotros les agarramos bajando, porque aquí va a primar la verdad. Por el momento, a todos mis agradecimientos y decirles que estamos a buen recaudo con el apoyo del gobierno del compañero Gustavo Petro. Gracias a todos, un fuerte abrazo. Interesante, amigos, como ustedes ven, al parecer esta ayuda que también está brindando ahora mismo el presidente colombiano Gustavo Petro es también, se puede decir así, un espaldarazo, ¿no?, que le da a la Revolución Ciudadana, como que dice, ok, si ustedes allá, Daniel Noboa, se les va a ir con una persecución, están aquí, se puede decir así, en la esquina, en la puerta de la frontera,
un apoyo de un amigo, digámoslo así, de la izquierda para darles un asilo político y puedan defenderse de esta persecución que al parecer es lo que quiere Daniel Noboa con todos los que le hicieron oposición. O sea, puede decir, en el legítimo derecho, ¿no? De presentarse unas elecciones. O sea, entonces aquí yo creo que la intención de Daniel Noboa para las próximas elecciones, si es que llega a terminar obviamente el cargo, el periodo es de como que solo él quiere presentarse a las elecciones, ¿sabe? No va a querer que nadie se presente, solo él, y decir, bueno, nadie se presenta, solito yo. Claro, todo provocado por seguramente algún tipo de intimidación o persecución, que sabemos, ¿no? Interesante, amigos, estas declaraciones de Diego Borja. Bueno, amigos, continuamos con más información. Recuerden, no se olviden de suscribirse, dejar su comentario, like y compartir. Saludos. En otro video, amigos, en otro dato, les comentamos que Paola Cabezas, como ustedes saben, ha sido una de las más criticadas por dar ese mensaje que diera en una entrevista que dio en su momento en el programa del Pautero Rojas, donde dijo ese mensaje de dolarización a la ecuatoriana, y por eso de ahí se agarraron, como ustedes saben, la de la derecha para tratar de imponer el mensaje de que la Revolución Ciudadana quiere desdolarizar al país. Lo utilizaron bastante, lo usaron bastante, y bueno, hubo también unas declaraciones, también lo estamos viendo en imágenes de Paola Cabezas sobre esta situación. Manifiesta en su cuenta X: cada golpe una lesión, en cada intento de derribarnos un nuevo cimiento, reconstruiremos la patria con los mismos ladrillos que nos lanzaron para hacerme caer, dijeron. Fue bastante realmente la crítica hacia Paola Cabezas. Muchos dicen, no, es que Paola Cabezas fue la que sacó el discurso de la desdolarización, lo cual no fue así, amigos. Pero bueno, eso es lo que se manifestó y lo que le acusaron demasiado a Paola Cabezas. Bueno, escuchemos sus declaraciones. ¿Cómo me han funado? ¿Por qué tanto odio? Un error no es mi identidad. El pasado no es mi futuro. Una caída no define mi destino. Desafortunadamente, en la era de la posverdad, lo que la gente siente o cree que es cierto importa más que los datos verificables. Tuvo más peso el miedo que la razón. ¿Que cometimos errores? Sí, y muchos. Pero si no estamos unidos, va a ser imposible encarar los desafíos del futuro. La realidad es que Ecuador cambió. Y si no cambiamos nosotros, nos vamos a quedar recordando con nostalgia lo que algún día fuimos. Así de simple. El cambio es hacia adelante. Tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas. Primero, tenemos que cambiar nuestra misión. Ya no podemos seguir solamente defendiendo el pasado. Ahora tenemos que hablar de futuro. Tenemos que disputar el futuro. Tenemos que evitar que se privaticen nuestros sectores estratégicos, que se sepulten los derechos alcanzados en la Constitución de Montecristi, que nos reconoce como pueblos y nacionalidades, como un Estado intercultural y plurinacional. Debemos luchar contra la criminalización de las infancias negras y el racismo estructural que está lacerando nuestras vidas. Quienes estamos aquí, quienes vivimos el presente y queremos construir el futuro del Ecuador, podemos mirar a la gente a los ojos y decirles que estamos de pie, que la lucha es con ustedes. Luisa representa a la mujer del Ecuador profundo, sus valores, sus luchas. Para ella, solo palabras de gratitud y reconocimiento por abanderar un liderazgo que ya no será invisible, que nos toma a todas de la mano y que está dispuesta a enfrentar el machismo y la misoginia con valentía y resiliencia. Ya no estás sola. El momento de la patria es ahora. Hay que tomar decisiones desde adentro y desde abajo. Bueno, amigos, como ustedes pueden ver, entonces esas fueron las declaraciones de Paola Cabezas, ¿no? Por
esas declaraciones que en su momento, o sea, fueron bastante acusatorias sobre, bueno, como decía, también dijo a mí después de la entrevista, decía Luis González, bueno, que ella también no sabía mucho del tema de la dolarización y que sus mensajes no eran realmente la realidad que estaba pretendiendo mostrar la Revolución Ciudadana con un mensaje de tratar de proteger la dolarización. Pero bueno, como ustedes ven, o sea, se hizo, eh, la derecha se agarró de ahí para tratar de crear una, digámoslo así, un ambiente, una atmósfera de miedo de que van a desdolarizar el país. Muy curiosamente, recordemos que el presidente Daniel Noboa en primera instancia se negó a poner al dólar como moneda oficial, amigos, y después ya se vio acorralado, salió él con el mismo, con un decreto declarando a la moneda nacional, perdón, al dólar como moneda nacional. Interesante. Pero bueno, amigos, es un dato curioso que hemos querido también traerles para ustedes. ¿Qué opinan? Continuamos con más datos. Continuamos amigos con más información aquí en Región Network News. Así es amigos, Luisa González también sigue pronunciándose sobre, como manifiesta ella, el fraude que se habría dado en las elecciones, en estas últimas elecciones de segunda vuelta en el Ecuador. Ante mi denuncia de megafraude y su desesperación por callarlo, se viene más persecución. Tenemos pruebas, como lo es el mismo informe de la OEA oficial, señala así Luisa González. Como ustedes saben, esta semana se denunció también una persecución de una supuesta lista negra que estarían ahí específicamente los candidatos que estuvieron para la segunda vuelta, contrarios a Daniel Noboa y muchos realmente actores políticos que hacen la oposición al gobierno, especialmente de los grupos de izquierda. Ahora mismo denunciaron también que todas estas intenciones que cuando tratan de salir del aeropuerto o ingresar son detenidos, revisados sus pasaportes, claros actos de intimidación, como lo dijo también así la viuda de Villavicencio, Verónica Zarauz. Ustedes ven en pantalla, Luisa González manifestó: ante mi denuncia de megafraude y su desesperación por callarlo, se viene más persecución. Tenemos pruebas, como lo es el mismo informe de la OEA. Empezaron con una lista negra enviada a migración. Retuvieron a uno de los consultores de mi campaña. Quisieron quitarle su teléfono y su computadora. Tuvieron que intervenir los observadores internacionales. Hicieron lo mismo con Diego Borja. Imagínense eso, para que tengan que intervenir los observadores internacionales. O sea, Daniel Noboa realmente quiere seguir armando, y a pesar de que él dice de que no, de que él va a ser un gobierno muy, muy real, sin ningún tipo de persecución, con este tipo de situaciones, amigos, que se denuncian, muestra que claramente al final del día Daniel Noboa lo único que buscará es hacer persecución para tratar de mantener un estado donde nadie le diga nada, nadie le diga absolutamente nada a Daniel Noboa. Bueno, continuamos con más información. Interesante amigos, como hasta como dice aquí, los más acérrimos enemigos del correísmo saben que bueno, que Diana Tamaín, Chacha, Chacha de Noboa hace rato debe estar, dice en La Roca, pero bueno, dice: me toca retuitar a este infeliz solo porque por fin le funcionó las neuronas, dice, aunque esté diciendo algo coherente. Trasfondo de esto, dice, quiere su respectiva pauta. Bueno, ¿qué podemos decir amigos? ¿A qué nos referimos y por qué lo ponemos ahí ahora mismo a Cristian Zurita? Porque da un mensaje contundente hacia amigos del país sobre la realidad que se ha vivido en estas últimas elecciones. Y algo de que nos llama la atención, que muy sospechosamente, ¿por qué se le ha tratado de mantener a Diana Tamay en estos últimos procesos, ¿no? Porque ya tenía que haberse ido hace ya un buen tiempo, ¿no?
pero no, se la siguen manteniendo. Y la pregunta es, ¿será que ahora se mantiene o la siguen manteniendo Diana Tamaín o la prorrogan hasta que, quién sabe, pase los constituyentes que tiene ahora mismo Daniel Noboa para su próximo periodo? No, porque como ustedes saben, esta semana ya anunció que tendrían la intención de llamar a una constituyente para terminar con el Consejo de Participación Ciudadana, bueno, y tratar de devolver la Constitución, si es posible, a lo que fue hacia la del 2007, ¿no? Donde una Constitución que provocaba, amigos, abiertamente, de que la derecha prácticamente haga un robo total al país. Y eso nos llama la atención. ¿Será que la siguen prorrogando en funciones y la siguen prorrogando en funciones? ¿Será que alargan estos concursos en el Consejo de Participación Ciudadana, así como la están prorrogando ahora mismo también a Diana Salazar? Esa es la pregunta, porque ya tenía que haberse ido hace rato Diana Tamaín, pero sigue en el cargo, ¿no? Y a pesar de que en este año llegaron sus suplentes a decirle, señores, bueno, ustedes terminaron, somos sus suplentes mientras eligen los nuevos. No, los bloquearon, los sacaron, los amedrentaron también, llevaron policía, todo. O sea, es una situación, amigos, que trata el poder de mantener a sus aliados. Escuchemos lo que dijo Zurita. Señora Presidenta, quien hoy está al frente, Diana Tamaín, alguien que debería hace rato estar fuera del cargo y que se mantiene desde la época de Lenín Moreno, 7 años en el cargo para 4 años. Tamaín se ha prestado para cada agresión a la democracia desde hace años. Y por favor, cuéntenos dónde está su hermano, ahora pues señora Presidenta del Consejo Nacional Electoral. Cualquier ecuatoriano debe sentirse incómodo, muy desconfiado de los resultados electorales. Si el organismo que preside a Tamaín no da seguridades para ningún bando, ¿qué debe hacer el país? Pedir el cambio de autoridades del Consejo Nacional Electoral con urgencia y fiscalizar los ingresos de los miembros del Consejo Nacional Electoral y miembros del contencioso electoral, y que el nuevo CNE, si es neutral, que no sirva a ningún partido político. Quien hoy está al frente, Diana Tamaín, alguien que debería... Interesante, amigos, como ustedes ven, también salta la denuncia de que su hermano está en una embajada en Estados Unidos. Bueno, esto se denunció también por estos conflictos de intereses que tendría con la presidenta del CNE. Bueno, y no solo ella, sino otros. Lo denunció incluso la propia consejera del CNE, Elena Nájera. Interesante, ¿no? Como hasta los propios, como dice aquí, acérrimos enemigos del correísmo saben de que no hay transparencia en los comicios electorales que estén en el país mientras Tamaín esté en el cargo, amigos. Curioso, ¿no? Bueno, continuamos con más información. Para creer que Noboa ganó las elecciones en Ecuador, o tenés que ser muy ingenuo, de pocas neuronas, o creer en los milagros, y te explico por qué. Es la primera vez en la historia que un candidato que va a balotaje como Luisa no aumenta sus votos. Siempre, si ustedes lo buscan y te lo muestro, siempre aumentan exponencialmente sus votos. Por ejemplo, Gabriel Boboric, ¿no? Cuando él fue a balotaje, miren cómo aumentó sus votos de 1.800.000 a 4.600.000. Al igual que Kast, aumentó de 1.900.000 a 3.600.000. ¿Se dan cuenta cómo aumentan los votos? El primero es en primera vuelta y el segundo en segunda vuelta. Ahora, por ejemplo, en Colombia, Petro, cuando fue a segunda vuelta, miren cómo aumentó sus votos. Casi más de un 10%, aumentando de 8 millones a 11 millones. Y el segundo lugar de 28 a 47, o sea, aumentó el doble. 5 millones más de votos para el que perdió. Con la elección de Uruguay, Yamandú, miren cómo aumentó sus votos, ¿no? De 1 millón a 1.200.000. Recordemos que la población de Uruguay es muy chiquita. Y el que perdió con 600.000 en la primera vuelta y en la segunda vuelta los duplicó. Y si vemos las elecciones pasadas de Uruguay, pasó lo mismo. La calle Pou sacó 600.000 y en segunda vuelta 1
100.000, al igual que el candidato que perdió. Y en mi país también, por ejemplo, cuando ganó Macri en balotaje también como que Por duplicó todo sus lado, votos. amigos. Por eso, si vemos todos los balotajes de la historia mundial del mundo, van a ver Exactamente. que Luisa González es la primera vez que se queda estancada en todos los países. Cuando van a balotaje, aumentan el doble, triplican o duplican los votos. Y Luisa Exactamente. se quedó congelada y encima el tercer partido más votado acordó con Luisa González y los votos no están ahí. Y los invito a leer el artículo de Atilio Borón donde explica esto, el milagro estadístico de Noboa. Y recalquemos Milagro que estadístico. Noboa mandó 100.000 militares a los centros de votación, los cambió a último momento. Intervino el CNE con militares a los cuales le entregó bonos, dólares del Estado, se gastó medio PBI repartiendo plata para comprar votos. Y sigue siendo el país más jodido del mundo, Ecuador. Y vemos un par de venezolanos de derecha, ¿no?, diciendo que, están las actas publicadas. ¿Sabías que en Venezuela, en la Cuarta República, así hacían fraude con las actas? Eliminaban los votos con rayones o manchas, o simplemente no los cargaban en las actas y listo. El acta reflejaba Listo, lo que los amigos. mafiosos de aquel entonces, como el COPEI, querían o AD. Así ¿Entendés? Por eso, para vos, Noboa, ladrón, vos sos el dictador. Cuando el pueblo se levante, se va a vengar y te van a expropiar todo a vos y tu familia, porque ustedes son unos mafiosos que hundieron el país en la miseria. Se la dan de empresarios, pero lo único que hicieron fue traficar. Con las bananas que adentro le ponen polvito Wow, blanco. durísimo, amigos. Sos un miserable ladrón. Durísimo, El país durísimo. más inseguro del mundo es Ecuador. Por eso el pueblo de Ecuador resista. Unidos van a vencer. Le hicieron Durísimo, fraude. amigos. Las estadísticas no mienten. Durísimo, amigos, el mensaje aquí del usuario, amigos, que también lo hemos visto. Hemos visto otros videos donde también este usuario argentino, de TikToker, también le dice la realidad, amigos. Y es que esa es la pura verdad, amigos. Realmente no hubo una situación de aumento en los votos de Luis González. Y al parecer todos los votos que supuestamente tenían que haberse llevado Luis González, se los cargó Daniel Noboa, se los pasaron a Daniel Noboa. Ok, Ecuador, 5 claves de fraude electoral. Dice aquí en esta publicación, la reelección de Daniel Noboa está siendo cuestionada. Dudas de los veedores internacionales y la falta de transparencia en las actas de votación. Ecuador, 5 claves de fraude electoral. Las elecciones presidenciales de Ecuador se vieron envueltas en una grave denuncia de fraude electoral que han generado una ola de dudas e indignación entre diversos sectores políticos, sociales y ciudadanos a través de múltiples evidencias y testimonios. Se pone en duda los comicios que consagraron la reelección de Daniel Noboa, que haya sido transparente. Las acusaciones de fraude electoral en Ecuador no solo afectan la legitimidad del nuevo gobierno, sino que también evidencian la fragilidad institucional, el manejo de los procesos democráticos. Varias voces críticas han exigido la apertura de las urnas y la verificación física del código QR, cada papeleta, así como la investigación internacional independiente, la misión de observación electoral MOE, de la Organización de Estados Americanos OEA y la misión de la Unión Europea presentaron sus informes preliminares sobre la segunda vuelta electoral en Ecuador. La OEA expresaba su preocupación ante las denuncias. Un comunicado de la OEA instó en respetar los principios de transparencia y legalidad y han solicitado al CNE entregar todos los documentos necesarios para una revisión técnica. La OEA expresó también la preocupación por las condiciones de equidad durante la campaña marcadas por el uso de recursos públicos y la falta de separación entre funciones estatales y actividades proselitistas. Se refiere específicamente a la entrega de bonos por parte del Ejecutivo en plena campaña, cual destinó 560 millones de las arcas estatales para ayudas a productores agrícolas, emprendedores, familias, dueños de negocios populares, jóvenes policías y militares. La OEA también alertó sobre la tinta en papeletas. La OEA dio la alerta de un problema técnico en las papeletas de votación. La tinta utilizada para marcar los votos se transfirió entre las opciones políticas al doblegar las papeletas, generando confusión, anulaciones y serias dudas sobre la transparencia de los resultados, señala el reporte preliminar de la OEA, amigos. Interesante. Bueno, ¿ustedes qué opinan? Continuamos con más información. En otro dato, amigos, les comentamos que Rafael Correa cuestionó la alerta de posibles actos terroristas en Ecuador y sugiere que se busca desviar la atención de su denuncia de fraude electoral.
Bueno, como ustedes pueden ver, desde el día de ayer el gobierno empezó a enviar alertas de que supuestamente habría un intento de atentado contra Daniel Noboa, contra sus ministros, contra propiedad del Estado, también levantamientos sociales, que todo esto estaría viniendo desde México, dijo así. Están enviando desde México toda esta situación de sicarios, toda esta situación de desestabilización, y acusaron directamente a la Revolución Ciudadana porque manifestaron los perdedores, dijeron así, los perdedores quieren ahora desestabilizar el país. Muy curioso, ¿no? ¿Por qué hacen esa situación? Porque quieren tratar, como dicen aquí Correa, de desviar la atención de todas las denuncias que han habido sobre las últimas situaciones electorales. Como ustedes ven, las declaraciones de la OEA y también de periodistas y incluso americanos también, como ustedes ya lo vieron, a Lee Brown el día de ayer también salió a manifestar de que él fue observador y vio que habían muchas irregularidades en el proceso electoral. Entonces están tratando de desviar la atención de esto. Dice así, es como un distractor, ¿no? Esto de la supuesta atentado contra Daniel Noboa. Lo han manifestado algunos, ¿no? Rafael Correa nuevamente cuestiona estas alertas. El mensaje militar del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que alerta de un presunto atentado terrorista contra Daniel Noboa es una estrategia para desviar la atención del megafraude, dice Rafael Correa, presidente ecuatoriano y líder de la Revolución Ciudadana. Así también su candidata presidencial, Luisa González, informó que habrían empezado una persecución en su contra y a la de sus afines también. Es ridículo, no creo que sea real. En todo caso, vean la película mexicana La Dictadura Perfecta y la estrategia de la caja china. Hacen olvidar un escándalo, el fraude del domingo pasado, creando otro escándalo. En fin, comentó Rafael Correa en su cuenta de red social X este 19 de abril del 2025. Mientras replicaba información u opiniones a sus seguidores, reiteró que esto se llama caja china para desviar la atención del megafraude del domingo pasado. A la vez, la candidata presidencial y presidenta del RC, Luisa González, también acotó en X que debido a su denuncia de un megafraude hay una lista negra para observar sus congéneres. Ante la denuncia del megafraude y su desesperación por callar, no se viene más persecución. Tenemos pruebas, como lo es el mismo informe de la OEA, Organización de Estados Americanos. Empezaron con una lista negra enviada a Migración. Retuvieron a uno de los consultores de mi campaña, Daniel, y pues, quisieron quitarle su teléfono y computadora. Tuvieron que intervenir los observadores internacionales. Hicieron lo mismo con Diego Borja, su compañero de la vicepresidencia por la RC. Declaró la postulante a la presidencia de la República de la Alianza RC Reto, que no obtuvo los votos para ganar los comicios del 13 de abril. La candidata acusa que el 13 de abril se habría fraguado un megafraude que afectó su llegada a la presidencia de la República y que pronto expondrá las pruebas ante el Consejo Nacional Electoral. El gobierno de Daniel Noboa denunció este 18 de abril de 2025 que estarían gestando un magnicidio, ataques terroristas y calentamiento en las calles con manifestaciones violentas luego de los resultados preliminares de las votaciones de la segunda vuelta. A la misma vez, el Ministerio de Gobierno, en un mensaje oficial, indicó que hay intentos de atentar en contra de la vida de Daniel Noboa, miembros del gabinete y funcionarios gubernamentales con el objetivo de desestabilizar la democracia, la soberanía, la paz y el Estado de Derecho. El Estado está en alerta máxima. Se han activado todos los protocolos de seguridad y las Fuerzas Armadas y la policía están trabajando de forma articulada para neutralizar cualquier amenaza, informa el boletín de prensa. Esta declaración se da a raíz de un mensaje militar del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿no? Donde habrían manifestado que se habría iniciado el traslado de sicarios desde México y otros países hacia el Ecuador para cometer atentados terroristas en contra del jefe de Estado. Dijo, incluso ponía en ese comunicado que esto era provocado por los malos perdedores de las últimas elecciones, tratando de insinuar que eran los de la Revolución Ciudadana. Interesante, amigos. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? No se olviden de suscribirse. Digamos, sí, en un país inimaginable. O sea, yo
realmente no puedo entender cómo no nos quedó nada de la historia, cómo hubo atropellos, violaciones, desapariciones forzadas hace más de 30 años, efectivamente, y estamos reviviendo y el número simplemente sigue en aumento de este tipo de delitos, este tipo de crímenes de Estado, y de una manera impune y con una sociedad impávida, que es lo que a mí más me llama la atención. Sí. O sea, no ligan lo uno con lo otro, para empezar. Es como, existe esta realidad brutal. Hay militares sueltos en las calles que hacen y deshacen, que les acaban de decir los de indulto, incluso antes de cometer un crimen o disparar o lo que sea, y que la gente no reaccione y no ligue lo uno con lo otro y dicen, sí, qué duro esto, qué feo, qué terrible, qué pena, pero igual vamos a votar por esta elección, que es una soga al cuello, que es ya sentirnos de frente ante un peligro brutal, que tan solo en un año existan 27 desapariciones forzadas, o sea, mucho más, y qué pena decirlo así, comparando con el periodo de Febres Cordero, mucho más que en los 4 años de Febres Cordero, tipificados. Obviamente pensamos que en Febres Cordero hubo más desapariciones, más torturas, pero aquellos que tuvieron el valor y la valentía de denunciarlo, ¿no? Fueron 14 en la época de Febres Cordero, ahora en un año contamos 27, o sea, es absurdo. Interesante, amigos, como ustedes ven, un país inimaginable. No puedo entender cómo no nos quedó nada de la historia. El número de desapariciones forzadas sigue en aumento con una sociedad impávida. Tan solo en un año 27 desapariciones forzadas, mucho más que en 4 años. Febres Cordero, manifiesta así Fernanda Restrepo, hermana de los hermanos Restrepos, que fueron también desaparecidos en el gobierno de León Febres Cordero. Entonces aquí, como dice, como ustedes ven en el dato, que tan solo en un año existen 27 desapariciones forzadas, está dejando al gobierno de Febres Cordero como un paseo en el parque, un paseo de picnic, amigos, la inseguridad que vive el país. Y lo que dice también es algo curioso. Dice, a pesar de que ven todas estas situaciones irregulares y que la seguridad del país está todavía más elevada, la gente sigue votando por él, por Daniel Noboa. Qué curioso. ¿Ustedes qué opinan, amigos? Continuamos con más información.